empiezan a tratar de llevar adelante las reformas. Y por supuesto, aquello empieza a deshacerse. Bueno, no tengo que contarles la historia de cómo se deshizo la Unión Soviética, porque ustedes desde el punto de vista económico, qué fue lo que pasó. Pero al final de aquella larga conversación yo le pregunté, bueno, señor Yakovlev, ¿por qué no funciona el comunismo? Entonces me dio otra explicación. Me dijo, mire, nos dimos cuenta al final de aquel experimento que esta cosa no se adapta a la naturaleza humana. Y bueno, la verdad es que 70 años de sufrimiento y 100 millones de muertos para llegar a una conclusión que era bastante obvia es tremenda. Entonces se me ocurrió escribir las 10 causas psicológicas esenciales de por qué no se adapta a la naturaleza humana. Y con esto voy a terminar. En primer lugar, la imposición del colectivismo de todas maneras implica la represión del ego, del yo, y el yo es lo más importante que hay. Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hasta que cerramos los ojos, estamos intentando mantener nuestro yo, nuestro ego por encima y junto a los demás. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de competencia y necesitamos tener un yo vigoroso para poder sobrevivir. Y cuando no tenemos un yo vigoroso, nos deprimimos y nos morimos y nos sentimos en el peor de los mundos. Esa imposición es disparatada y es contraria a la naturaleza humana. Luego, imponen el altruismo universal, pero prohíben el altruismo familiar, personal y amistoso. Es decir, tú tienes que amar al prójimo. Estás obligado a amar al prójimo. Yo me acuerdo, al principio de la revolución en Cuba, invitaron a un africano que se llamaba Julius Nyerere, y el tipo estaba como muy feliz porque la gente lo saludaba y cantando, y lo que no entendía era que cantaban una canción que decía, Nyerere, Nyerere, no sabemos quién diablo eres, pero estaban todos recibiéndolo en el... Es decir, el altruismo universal era obligatorio y sin embargo tú no podías transmitirles tus bienes a tus hijos, tú no podías tú no podías cultivar, porque además era algo de mal gusto, tú no podías amar a la gente más íntima que estaban contigo. El hecho de que no existieran o de que plantearan que los estímulos materiales eran contrarios a la esencia del comunismo. El hombre nuevo se iba a mover exclusivamente por pasiones de carácter ideológico. No, los estímulos materiales no tenían ningún sentido. No había recompensa para el esfuerzo de las personas. Por supuesto, aquello no podía funcionar. La noción falsa del bien común. No hay sociedades en donde exista menos el bien común que en las sociedades comunistas. El bien común yo creo que no existe en ninguna parte, pero donde menos existe es en las sociedades comunistas, precisamente porque es una imposición arbitraria del marxismo y del comunismo. Otro elemento esencial, la ruptura de los lazos familiares. Yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba, que era una sociedad comunista más, es decir, calcaron muchas de las cosas que se hacían en el bloque del Este. Decidieron en un momento dado que no podía tenerse lazos familiares ni lazos afectivos con las personas que se habían ido del país o con las personas, inventaron ese verbo, desafectas a la revolución. Entonces, imponerle a las familias que no podían tratar los padres a los hijos, los hermanos a los hermanos, incluso los amigos, imponer con quién te podías o no casar, porque llegaban a ese extremo, con quién podías tener o no relaciones, es realmente monstruoso. Bueno, esa es una de las razones que genera ese estado de angustia permanente que provocan esas sociedades totalitarias.
La creación, este es otro elemento, no de instituciones convencionales libremente segregadas por las personas, que es lo que nosotros vemos en las sociedades democráticas y libres, sino verdaderos establos. Es una sociedad estabularia donde colocan a las personas para que las personas obedezcan, para que las personas se conviertan en un coro obligado. Eso acaba por ser demoledor. Es terrible saber que uno de niño va a pertenecer a la asociación de niños, no sé cómo se llama, a la Federación de Mujeres y a unos sindicatos o a los comités de defensa de la revolución. Es decir, es una sociedad perfectamente estructurada, pero más que institucionalizada, realmente colocadas en establos como si fueran animales. Esto genera una actitud muy negativa, que es que los ciudadanos se convierten en parásitos. Se convierten en parásitos que dependen del Estado. Y se genera una actitud que lo que llamaban el síndrome de indefensión. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada por cambiar mi vida, yo no puedo hacer nada por cambiar el Estado, yo no puedo hacer nada por cambiar el gobierno, yo lo único que puedo hacer es irme de aquí. Y si no me puedo ir, voy a simular. Y voy a simular mi afecto por ese sistema. Pero la simulación tiene un costo emocional muy grande también, porque la simulación duele. Es decir, estar aplaudiendo constantemente en las cosas en las que no se cree, estar riendo las gracias en las que no nos resultan graciosas, todo eso tiene un costo emocional muy grande. Y genera, además, una actitud de supervivencia basada en la mentira. La necesidad de mentir que tiene la gente inmersa en esas sociedades de carácter comunista. Mentir para sobrevivir, pero de nuevo, mentir tampoco es algo que nos gusta. Siempre me gusta repetirlo, porque además lo hago con frecuencia, porque me parece que es una observación válida. Recuerden todas las cosas que ocurren cuando mentimos. Se nos dilata la pupila, nos cambia la voz, tenemos una mayor sudoración, nos sentimos incómodos. Todos sabemos cuando estamos mintiendo porque lo sentimos, y sabemos cuando nos mienten porque hay toda una gesticulación que tiene que ver con la mentira. Bueno, eso tiene un costo emocional altísimo. El costo emocional es la disonancia. Tener que vivir creyendo una cosa, haciendo una cosa, diciendo otra, es realmente monstruoso y duele mucho desde el punto de vista emocional. Luego, la desaparición, quedan un par de elementos, la desaparición de la tensión competitiva. Nosotros necesitamos competir, de la misma manera que nos gustan los deportes y competimos en los deportes, competimos en todo porque es una competencia del yo, y es una competencia del grupo, y es una competencia de la ciudad. Quiere decir que el ser humano es una criatura concebida para competir en todos los órdenes. Y eso también es anulado por el sistema. Eso es Corea del Norte en comparación con Corea del Sur. La suma de todo esto se la escuché muy sintéticamente, y es la décima característica, el 10º daño psicológico de por qué esto es contrario a la naturaleza humana. Se lo escuché a un extraordinario escritor llamado Reinaldo Arenas, que era homosexual, que salió de Cuba en el éxodo de Mariel, después de sufrir mucho, y de sufrir persecuciones, y estuvo preso, y lo mortificaron mucho. Y cuando salió, le preguntaron, ¿y qué es lo que usted siente en el mundo de la libertad? Y se quedó pensando y dijo, para mí lo más importante es que por primera vez puedo estrenar mi rostro verdadero. Eso significa mucho, poder ser quien uno es. En el caso de Reinaldo era un homosexual de carroza, bueno, pero vivió así murió enfermo.
años después, pero quería estrenar su cara y no lo había podido hacer en los 40 años que vivió en Cuba. Bueno, yo quiero agradecerle a esta universidad, a mi amiga Esperanza Aguirre, que está aquí con nosotros, que es un lujo tener a Esperanza entre nosotros. Es una persona que en España ha hecho de la batalla por la libertad una causa política, cosa muy importante y muy difícil, porque los políticos suelen ser muy poco allegados a la defensa de causas. Ella lo ha hecho y yo no ceso de admirarla. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y perdonen el frío terrible que todos hemos pasado.